Cordial saludo, vamos a sustentar la guía número 3 de Física 2. El grupo está conformado por Geraldine Martínez, Isabela Perea, Laura Villar, Carol Chamorro y mi persona, Paula Escorza. Para la realización del laboratorio número 3 de Física 2 utilizamos el simulador de PEP que tiene por nombre Cargas y Campos. En este simulador podemos observar un electrón, un protón y unos sensores que, si le damos el voltaje y los valores, podemos conocer cuánto es su voltaje. Este sensor podemos ponerlo cuantas veces queramos en diferentes lugares, igual ir agregando más cargas y vemos cómo va cambiando el campo eléctrico. También podemos darle que mostrar solamente las direcciones o mostrar simplemente el campo eléctrico de las cargas que ya tenemos. También podemos utilizar aquí una cinta métrica que la podemos poner en cualquier lugar, un punto, y medir hasta otro cierto punto. También tenemos esta herramienta que se llama equipotencial y nos muestra los voltios de cada carga. En este caso tenemos la carga que tiene unos voltios de 320,8. Esta menos 408,8. Y esto va a depender también del lugar en que esté ubicada la carga y lo que ejerce las que están alrededor de ellas. En este botón podemos darle regresar y vamos a tener nuevamente el simulador sin carga y sin campo eléctrico. Muchas gracias. Mi nombre es Isabela Pérez y les voy a dar respuesta a la pregunta número 1 del laboratorio 3 de física. Pregunta 1. En la configuración de placas paralelas, ¿en qué dirección se midió la mayor diferencia de potencial con respecto a las líneas equipotenciales? ¿En qué dirección apunta entonces el campo eléctrico? Bueno, en la configuración de placas paralelas con respecto a las líneas equipotenciales, la mayor diferencia de potencial se encuentra cuando las líneas del campo son perpendiculares a las líneas equipotenciales, tal como se ve en la figura 3 de las placas paralelas al campo eléctrico. Apuntan en dirección perpendicular a las placas paralelas y a las líneas equipotenciales, teniendo en cuenta que las líneas de campo son líneas semirrectas que siempre salen de una carga positiva a la negativa. Y el día de hoy le voy a dar solución a la pregunta número 2. ¿Cómo está distribuido el potencial eléctrico en los tres casos? A partir de la gráfica se puede inferir que el potencial eléctrico aumenta a medida que ésta se acerca a los electrodos, siendo cero en la línea que se encuentra en el medio del dipolo. Tenemos que a partir de los datos y observaciones y los análisis se puede concluir que en cualquier campo informan las líneas del campo son rectas, paralelas e igualmente espaciadas. Las líneas equipotenciales son paralelas entre sí y perpendiculares a las líneas del campo. Pero cualquier campo sea uniforme o no, las líneas del campo y las líneas equipotenciales son siempre perpendiculares entre sí. Además, la mayor diferencia de potencial en la configuración de las placas paralelas con respecto a las líneas equipotenciales se dirige hacia la placa negativa, al igual que el campo eléctrico. Otro dato muy importante es que el potencial eléctrico en el área entre los circuitos aumenta a medida que los electrodos se acercan y vuelve a cero siguiendo la línea del centro en los dipolos. Buenos días, mi nombre es Carol Natalia Chamorro Espino y hoy le vengo a dar solución a la tercera pregunta. ¿Cómo está distribuido el potencial eléctrico de los tres casos? A partir de la gráfica se puede inferir que el potencial eléctrico aumenta a medida que se acercan los electrodos, siendo cero la línea que se encuentra en el medio del dipolo. Hola, mi nombre es Laura Villar y yo le voy a dar
respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué significado físico tiene el hecho que las líneas exponenciales estén igualmente espaciadas? Bueno, dándole respuesta a este interrogante, podemos decir que la separación de las líneas exponenciales indica la intensidad del campo eléctrico. Entonces, si las líneas exponenciales están igualmente espaciadas, se puede asumir que el campo eléctrico es constante uniforme, es decir, que su dirección y magnitud es la misma en todos los puntos. Para concluir, podemos decir que cualquier campo uniforme, las líneas son rectas, paralelas, igualmente espaciadas. Las líneas equipotenciales son paralelas entre sí y perpendiculares a las líneas de campo.